Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy es nuestro segundo día de lectura. Y bueno, antes para empezar, queríamos hablarles un momento sobre el autor. Entonces, Made nos va a comentar algunas cosas sobre él. Sí, Dianita, bueno, buenos días. Entonces, el autor de este libro, Los secretos de la mente millonaria, es T. Harv Eker. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿y quién es él? Resulta que él nació en Toronto, Canadá, ¿sí? Y aunque hoy lo conocemos mundialmente por sus libros de riqueza, de libertad financiera, realmente es un ejemplo de superación porque él no viene de una familia rica. Él proviene de una familia inmigrante europea y realmente llegaron pues pobres a Canadá, entonces no es millonario de herencia. Él realmente construyó su fortuna, construyó su destino y logró sus sueños. ¿Por qué? Por mucha voluntad y mucho esfuerzo y tener claro el propósito que él quería, que era ser rico, ¿sí? Entonces, la infancia transcurre en Ontario, Canadá, y no fue acomodada. Entonces él con 13 años comenzó a trabajar, repartía periódicos, vendía helados, incluso comercializó bloqueadores solares en la playa. ¿M? Pero él siempre quiso ser rico y antes de los 30 años él ya había tenido más de 10 negocios y pues había quebrado. ¿Sí? Y bueno, él pensaba en ser rico porque eso le supondría la libertad financiera. Por un momento también pensaba como demostrarle a sus padres lo que él valía. Entonces él empezó a buscar cómo hacerse rico y pues él llegó a vivir a la casa de sus padres después de los 30. Entonces un amigo del papá era millonario y una vez en una conversación él le dijo que pues él tenía un gran potencial y como veíamos en el día de ayer, él pensaba que estaba dañando ese potencial y el amigo le empezó a dar consejos, le dijo, bueno, ¿y cómo piensan los ricos? Ellos piensan de cierta manera diferente. Y ahí pues fue que T. Harv Eker empezó a mirar y durante 6 meses se dedicó a estudiar cómo pensaban las personas ricas. Y porque él pensaba al comienzo que el problema eran los negocios. Y en ese momento se dio cuenta que realmente la solución estaba en él y el origen de todo era él. Luego de eso, él inició con las tiendas fitness y después de 3 años se convirtió en millonario. Y luego él ahorita hace parte de una empresa de Total Potentials, de Anita, creo que es, o Peak Sí, Potentials. sí, es una empresa que él tiene de desarrollo personal, pero esta empresa él la hizo después de que formó una gran empresa. Bueno, resulta que él formó una gran empresa, pero después de que realmente comprobó como en sus investigaciones lo que había hecho. Bueno, antes de entrar a esa parte, primero él se dio cuenta de una cosa. Según lo que leímos ayer, es importante que para pensar como un millonario, realmente solo un millonario puede enseñarte a ser millonario, ¿sí? Esa es una de las conclusiones de la introducción que leímos ayer y comentando lo que dice Madeleine, él hizo una investigación durante 6 meses y le dijo que bueno, y él charlando con un amigo de su padre que sí era millonario, fue a hablar con él y le dijo, mira, yo encontré 7 pasos para hacerte millonario. Y pues esta persona le dijo, mira, o sea, cuando tú seas millonario, hablamos, ¿sí? Entonces él se sintió como un poco ofendido, pero se dio cuenta que tenía razón. O sea, no es simplemente decir, listo, ya tengo los 7 pasos para hacernos millonarios, pero va más allá que eso, ¿sí? Lo que hay que hacer es aplicarlos. Y entonces él formó un negocio, aplicó estos 7 pasos y su negocio fue muy, muy demasiado rentable, le fue muy bien. Entonces se dio cuenta que estos 7 pasos realmente funcionaban y decidió compartirlos con las demás personas. ¿Pero por qué? Él antes de esto, como nos comentaba Madeleine, formó 12 empresas, 12 negocios diferentes y en todos falló. Y bueno, para nosotros de pronto a los 30 es normal estar en la casa, pero para ellos no. Le tocó devolverse a su casa porque perdió todo, ¿sí? Pero cuando formó este negocio, lo logró, ¿sí? Entonces él se dio cuenta de una cosa que me parece súper interesante y es que tú puedes montar el negocio que quieras,
¿sí? Pero si tú no tienes ciertos conocimientos o si tienes algunas creencias limitantes, este negocio va a fallar, ¿sí? Entonces, lo importante no es el negocio en sí, sino la persona que eres. Yo no sé si han escuchado mucho ahorita, el emprendimiento eres tú, o de pronto, y realmente es así. Tú llevas a todo lo que te rodea en realidad, a tus negocios, ¿quién eres tú? De hecho, yo les quería comentar, sobre una persona que se encarga de comprar negocios que de pronto han fracasado y esta persona los hace surgir, ¿sí? Entonces, realmente no es la persona, no es el negocio en sí, sino la persona, con qué intensidad, o sea, con qué pensamiento lo haces. Esta persona es Richard Nichols Branson, creo que es el de Virgin Mobile. Y entonces este es el asunto, ¿sí? Eh, entonces, en este libro lo que vamos a ver en esta siguiente parte es una serie de creencias limitantes que nosotros tenemos y la idea es superarlos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ya estamos listos, Andrés. No te escucho, no te escuchamos. Ya, listo. Sí, claro que sí, estamos listos para iniciar cuando tú lo creas conveniente. Listo. Entonces vamos a empezar con la primera parte del libro y empezamos ahora. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. En esta parte vamos a leer Tu patrón del dinero. Vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente, frío, dentro y afuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo, debe existir también el otro. Es posible que haya una derecha sin una izquierda, ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras, hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. No son todos los asuntos esenciales, pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener un buen carpintero de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho: no basta con estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el momento adecuado, en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es de tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se ponga a tiro, pasarles la factura. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de las personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde, o que tiene excelentes oportunidades y empieza bien, pero después las desaprovecha y termina hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde afuera, puede parecer mala suerte que puede ser mala suerte una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te dure poco y finalmente termines perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompañan siempre el hecho de tener más dinero y más éxito.
Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, la situación que les resultó cómodo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se les ha hecho a sí mismos, les sucede justo lo contrario. Fíjate que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en poco tiempo. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde, había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando los millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás perderán el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald Trump, se trata de su mente multimillonaria. Te das cuenta que Donald Trump jamás podrá ser simplemente millonario. Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de vosotros coincidiría en que probablemente se sentiría arruinado y que se sentiría como un fracaso total. Es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones y no de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras en la posición de bajo cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea del por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas económicamente que les gustaría poseer y también el 80% ni siquiera pretenderá ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Va un poco como dormidos al volante, trabajan y piensan a nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo sensible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol, supongamos respe- que representan al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida, a nuestros frutos se los denomina como resultados, pero miramos los frutos y no nos gustan. No hay suficiente, son demasiados pequeños o no nos saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros, aunque pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados, pero ¿qué es lo que en realidad crean esos frutos concretos? Lo que crean esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima. Lo que no se ve es lo que crea. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo visible. Principio de la riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo tengo para esta gente es, ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencial. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en el enchufe y te garantizo que tus dudas desaparecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alimentamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente
Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra en el suelo, lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar lo que cuelga del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos de la mañana, pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer tus raíces. Los 4 cuadrantes. Una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano existencial. Lo hacemos en al menos 4 esferas distintas a la vez. Estos 4 cuadrantes son un mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una expresión de las otras 3. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en un ordenador. Le das la tecla de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate por dónde encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrar y borras. La errata en el papel. Ya has corregido la falta, ahora le das el nuevo botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error. Caramba, ¿cómo es posible si acabas de corregirlo? Así que esta vez coges una goma nueva y más grande, y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado Cómo borrar con eficiencia. Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado, le das impresión. Oh no, ahí está otra vez. No hay manera. Gritas pasmado de asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy en otra dimensión misteriosa? Lo que está ocurriendo aquí es el verdadero problema. No puedes cambiarle en la impresión el mundo físico. Únicamente puedes modificarse el programa, los mundos mental, emocional y espiritual. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora atiende a esto. La falta de dinero nunca, jamás es un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto. ¿Pero cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualquiera que sea o cualquiera que sean los resultados obtenidos, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu mundo exterior, es porque tampoco van bien en tu mundo interior. Así de simple. Un poderoso secreto para cambiar las declaraciones. Para el cambio, las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave consiste en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación toques tu cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria.
Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje correcto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objeto que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta de lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita dentro de nuestra cabeza nos dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. Se trata de una postura de la vocecita, una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que así sea en el futuro. Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe un concepto de la definición que es importante: acción. Debes comprender que todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche, y así articulas mientras te miras al espejo. Eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez, ni dije, este rollo de las declaraciones no es para mí, pero pero como en aquel momento estaba sin Blanca, finalmente pensé, ¿qué diablos es esto? No, ¿qué diablos? Esto no puede hacerme ningún daño. Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico. Así que no debería sorprender a muchos que crean finalmente en la eficacia de las declaraciones. Os aseguro que funciona de verdad. Os aseguro que funciona de verdad, ¿verdad? De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico, a desconfiar de todo y a no tener un centavo. ¿Y tú? Lo dicho, te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora toca tu cabeza y di, tengo una mente millonaria. ¿Cuál es el patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y el éxito, y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón, de un patrón personal, ya grabado en nuestro subconsciente, y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideremos que el patrón de una casa, que es un plano o un diseño de esa casa en concreto, de igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de una fórmula del proceso de manifestación y puede expresar del siguiente modo. Principio de riqueza.
Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que percibiste en el pasado y especialmente de niño, cuando todavía eras muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esta programación o de este condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen cierto modo de pensar y tratar con el dinero mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que le enseñan a tratar con él? Es eso. A cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti y a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que a su vez se transformó en reacciones automáticas. Reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro y lo que hacemos para miles de personas cada año, a un nivel más profundo y permanente, en este seminario intensivo Mente Millonaria. Dije Listo. antes, Yo creo que ya leímos los 15 minutos. Andrés España, muchísimas gracias. Bueno, como con mucho para, gusto. sí, muchas gracias. Bueno, para como concluir esta parte, esto que leímos hasta ahorita, hasta este momento, tenemos como algunas reflexiones, las vamos a decir súper rápido, ya que se nos va el tiempo. Entonces, bueno, primero tener en cuenta los principios de riqueza. El primero que sería tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú, o sea, hasta donde nuestros conocimientos o nuestros pensamientos nos permitan crecer. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Y bueno, el primer principio de riqueza es las raíces y las semillas crean frutos y los frutos son nuestros resultados. Además, también hay otro principio de riqueza que dice, si quieres cambiar los frutos, tienes que cambiar las raíces. Si quieres transformar lo visible, debes primero transformar lo invisible. Es algo así como ver la Wi-Fi y porque se pagan los datos. Es algo que no se ve, pero está allí. Y hay que tener en cuenta los 4 planos de existencia, el físico, el mental, el emocional, el espiritual, que son energías fundamentales de vida. Y me pareció súper chévere la parte de la carta y del ordenador, que a veces queremos corregir la impresión en el papel, pero realmente lo que debemos corregir es el archivo que escribimos en el computador, ¿no es cierto? Y a veces nosotros queremos cambiar los resultados, pero los resultados son el producto de lo que somos. Entonces, estos 2 principios de riqueza prácticamente hablan de eso. Tenemos que transformar lo que somos internamente para que nuestro entorno se transforme. ¿Listo? Luego nos preguntaríamos cómo. Entonces, no sé, Made, ¿nos quieres compartir los otros 2 principios y las declaraciones? Sí, claro. Entonces, acá otro principio es el dinero es un resultado, la salud es un resultado, tú eres un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Es decir, nosotros somos las causas y estos son los resultados de acciones que nosotros llevamos a cabo con lo que nosotros hacemos en los diferentes planos físico, mental, emocional y espiritual. La falta de dinero es el efecto, ¿sí? No la causa.
Y otra declaración, las declaraciones que son, básicamente son sentencias positivas que nosotros hacemos, y porque ya que todo está hecho de vibraciones y energía, ¿sí? Además que unas frases muy chéveres que él nos decía ahorita en el libro es: no basta con estar en el lugar adecuado, en el momento justo, tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado, en el momento justo. Es decir, tener esa forma de pensar, esa forma de sentir, de hacer las cosas, sintonizarte como en esas frecuencias, en esas energías, para tomar las oportunidades y los resultados, porque como recordemos que decía, les contaba la historia de él, y él decía que no eran los negocios que él hacía, sino era él la persona porque él era el que elegía los negocios, ¿cierto? Entonces, es ser la persona adecuada en el momento justo para tomar la oportunidad. Y él habla también y dice que uno de sus autores favoritos, Stuart Wilde, dice: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Bueno, y él dice: y cuando se pongan a tiro, y pásales factura. Entonces, eso tiene mucho que ver con todo ese, digamos, esa forma de pensar, sentir físicamente, para que tú atraigas a esas personas con las cuales vas a hacer negocios, con las cuales vas a venderle, bueno, los negocios que vas a hacer para que tengan éxito, eres tú el que hace que se tenga éxito. Y otra cosa es que una de las cosas más importantes es que él decía, que me pareció muy interesante, es que no vivimos en un solo plano, sino lo hacemos en 4 planos, que ya les decía Dianita ahorita: mundo físico, mental, emocional y espiritual. O sea que hay que trabajar esos 4 planos si queremos tener los efectos o los resultados en el mundo material. Y el principio de riqueza, finalmente, es: los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, y las acciones llevan a resultados. Entonces, ¿cuál es el origen de todo? ¿Qué debemos comenzar por cambiar? Los pensamientos, ¿cierto? Sí, los pensamientos. No sé si alguien tenga algún aporte respecto a lo que acabamos de decir. Sí, exactamente. O sea, esto es muy extraño, ¿no? Pero lo está diciendo una persona que nos está diciendo una persona que empezó desde abajo y alcanzó algo, ¿sí? Realmente para mí, si lo hubieras escuchado hace algunos años, para mí sería como algo extraño, porque simplemente me puedo volver millonaria haciendo declaraciones. Es extraño. Pero la verdad no es la primera persona que lo escucho. Lo he escuchado de Tony Robbins, de muchas personas. Las declaraciones son muy importantes. Las declaraciones nos ayudan a definirnos a nosotros de una cierta forma. No sé, es como una especie de energía que nos guía hacia algo. Entonces, realmente no es tan complicado, pero sí es complicado si tenemos esas creencias de que no es así. Entonces, si alguien quiere el libro, lo tengo en PDF, me comenta, yo se lo envío para que, si quiere revisar esta parte, lo vuelva a hacer, y para que tenga estas declaraciones y las haga, ¿sí? Pareciera que es algo simple y realmente lo es. Simplemente es hacer una declaración, pero realmente, como creyendo en ella, o en algún momento de tanto hacer la declaración, supongo, ya se cala en lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, Disculpa, Dianita, muy buenos días. Yo quiero hacer un Ya pequeño después, aporte ahí. cuando tú estás en una... sí, claro, Eh, es cuéntanos. que ahí, bueno, también entra mucho a jugar la intención, ¿no? Con la cual hacemos la vibra, la vibración, el sentir que eso verdaderamente es lo que queremos, para que se dé la certeza. Entonces es hablar con la certeza a través de la emoción, para que podamos hacer la declaración, y que eso finalmente se termine viendo reflejado en nuestro exterior, en el tiempo que se tenga que dar, ¿sí? Porque aquí tenemos que entender que muchos de estos procesos son procesos en los cuales vamos evolucionando, pero no son procesos que se dan de la noche a la mañana, sino que finalmente llevan su tiempo, mientras hacemos ese proceso de interiorizar, de comprender y de cambiar nuestra energía, para poder tener el resultado que queremos. Sí, exactamente, Vane. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Los esperamos mañana, Gracias, pero Vane.
nos puedan acompañar. Muchas gracias y hasta mañana. Si quieren el enlace, yo se los envío. Gracias, Andrés España, por acompañarnos. Gracias, Madeleine. Gracias, Mario, Vane. Bueno, a Gracias por la todos. invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos mañana para que continuemos con Muchas la lectura del gracias. libro. Gracias. Chao.